Este es el curso preámbulo a nuestro diplomado que estaremos pronto desarrollando. Y aunque siempre decimos que es un mini curso, realmente no es tan mini, porque vamos a estar trabajando un poco más de 10 horas, donde vamos a estar dando realmente un anticipo de muchas de las cosas que se estarán desarrollando dentro de nuestro diplomado especializado en clínica desde 4 enfoques que tienen más realce, que tienen de alguna manera más salida, más desarrollo en el campo, en el ejercicio profesional del psicólogo. Déjenos presentarnos así rápidamente y qué es lo que hacemos. Nosotros somos el equipo Ser Productivo y te queremos contar así rápidamente nuestra promesa y ahí quiero que la leas conmigo. Ayudamos a los psicólogos a llenar los vacíos que dejó la universidad y a enfrentarse al mundo real sin que tengan que improvisar mediante nuestra metodología totalmente práctica, innovadora y adaptada a la realidad actual, desarrollada por supuesto por profesionales expertos en los distintos campos de acción de la psicología. A eso nos dedicamos, nosotros pensamos, no sé si sienten que de alguna manera al graduarse quedaron algunos vacíos, algunos elementos que faltó como no sé, como más fuerza, como complementar, como llenar eso que necesitas para enfrentarte al mundo real. No sé si lo sienten así. A eso nos dedicamos nosotros, a procurar llenar los vacíos que quedaron de la universidad. ¿Para qué? Para que, bueno, te puedas enfrentar al mundo real. Y es así como estamos hoy en la clase 1, ya hicimos una clase preámbulo de este ejercicio académico que es un curso gratuito y que, escúchenme, además tiene certificación. Así es. Es por eso entonces que les damos la bienvenida a este curso gratis en psicología clínica desde 4 enfoques y además tiene una cereza del pastel, que son las pruebas psicológicas en el área clínica específicamente para que, mira, tengas todo lo que necesitas para que, te repito, puedas ser entonces, bueno, un psicólogo independiente con éxito. Y este mini curso, te lo repito, es el preámbulo al diplomado. Permítame presentarles a quien va a ser su entrenadora de este día, porque hoy vamos a trabajar, ¿sí? una prueba interesante para manejar la ansiedad. La profe Angélica Alarcón es psicóloga especialista en gestión y gerencia de la comunicación organizacional. Tiene una extensa experiencia en docencia en las áreas de psicología general, psicología organizacional, psicología de la comunicación social y desarrollo humano, una amplia experiencia en la docencia y la formación continua en pruebas psicológicas aplicadas a selección de personal, orientación profesional y el área clínica. Además, bueno, una experiencia en docente online. Experiencia en desarrollo organizacional, selección de personal y formación de candidatos a concurso público, terapeuta cognitivo-conductual en adultos y en terapia de pareja. Además, es asesora de grupos y trabajo de investigación de pregrado y posgrado. Y bueno, por supuesto, es ponente internacional. Bueno, podría contarles muchas más cosas de lo que la profe Angélica ha venido desarrollando, pero simplemente quería mostrarles un poquito, un resumen de la persona que vas a tener aquí enfrente. Así que simplemente yo te diría, bájale el volumen a tu celular. Si no estás en tu computadora, yo te diría, conéctate en la computadora. Y si pudieras conectarlo al televisor, muchísimo mejor, porque hoy vamos a estar desarrollando una prueba bien interesante. Bueno, muy buenas noches. Como decía Feli, mi nombre es Angélica Alarcón. Voy a ser del equipo docente de este diplomado que estamos por comenzar y en este preámbulo tan interesante que tenemos el día de hoy, vamos a mirar una prueba que mide la ansiedad. Ustedes saben, las personas que están conectadas ahora, mis queridos colegas y estudiantes de psicología, que la ansiedad es uno de los factores que más se ha disparado a partir de toda esta problemática que hemos venido manejando con el origen de la pandemia y el desarrollo de todo nuestro encierro y de todo lo que tuvimos que pasar dentro de nuestras familias, en nuestro trabajo y a nivel personal. Entonces, las estadísticas de la ansiedad y de la explosión de este fenómeno de la ansiedad se dispararon durante esta temporada y hoy en día es uno de los factores que más incidencia tiene en los problemas de la salud mental. Entonces es interesante que nosotros desde nuestro ejercicio terapéutico tengamos algunas herramientas que nos ayuden al diagnóstico
de esta problemática, de este problema complejo que es la ansiedad. Hoy en día, si nosotros miramos el DSM, nos encontramos con que hay muchísimas manifestaciones diferentes y diferenciadas de la ansiedad. Y encontramos ansiedad que es generalizada, que es la peor, que es la más, digamos que la más grave, podría decirse, en el sentido de que nos afecta nuestra vida personal, nuestra vida profesional, nuestra vida íntima, nuestra vida social. Pero también hay muchísimas otras formas de la presentación de esta problemática de nuestra salud mental y muchas manifestaciones de la ansiedad que a veces ni siquiera las tenemos presentes como una manifestación de la ansiedad. Entonces, a través de la aplicación de algunas herramientas que nos ayudan con el diagnóstico, vamos a poder aclarar, enfocar nuestra atención en estos pacientes que nos llegan con algunas manifestaciones y que de una u otra manera nosotros inmediatamente podemos pensar, esta persona está sufriendo de ansiedad, se han disparado sus niveles de ansiedad, pero que no sabemos exactamente cómo mirarlo. Entonces, hay las herramientas, existen estas herramientas que son las pruebas psicológicas que nos ayudan a enfocarnos. Entonces es muy importante conocer estas pruebas. Félix decía que el diplomado especializado en psicología clínica tiene un plus, que son las pruebas psicológicas. Nosotros vamos a ver una serie de pruebas que nos van a ayudar justo con la impresión diagnóstica o para saber en qué específicamente enfocarnos en lo que nos está presentando nuestro paciente que viene a consulta o que ya está como parte de esta intervención terapéutica. Entonces, díganme por favor, ¿les parece interesante que podamos ver una prueba que nos ayude a medir la ansiedad? Contéstenme por ahí a ver. María me dice, muy bueno, muy interesante, claro que sí. Ok, bueno. Esta prueba se llama prueba de ansiedad de Hamilton. Ya se las voy a compartir para que ustedes la tengan y vamos a aplicarnos la prueba. Yo les voy a pasar para que ustedes vayan respondiéndola y de paso, ustedes van a hacer como una pequeña retroalimentación a sí mismos porque al conocer la prueba y en este ejercicio académico ustedes la aplican o la contestan por lo que están pensando y lo que están sintiendo, les va a dar un resultado X que les retroalimentan. De pronto uno dice, no, yo no sufro de ansiedad, yo no tengo eso. Y la prueba te dice que estás en una ansiedad moderada. Entonces uno dice, bueno, pues tengo que prestar atención. Esto se hace única y exclusivamente porque es un ejercicio terapéutico y dentro, es un ejercicio académico, perdón, académico. Y dentro de la metodología que nosotros utilizamos en este diplomado va a ser justamente eso, todas las pruebas, nos aplicamos la prueba o se la aplicamos a una persona que tengamos ahí cerca para eso y vamos a aprender haciendo. Necesariamente tenemos que hacer la práctica para que este aprendizaje sea más significativo. Entonces, si quieres aplicártela directamente tú o puedes aplicarla a una persona que tengas a la mano y que consideres que sea fácil, pues aplicarle la prueba. Vamos a mirar. Aquí enseguidita vamos a comenzar. Miren que tenemos la información de, ya les digo, se lo voy a mostrar. Esta es, miren, la escala de Hamilton para la ansiedad y aquí están las instrucciones y la ficha técnica de la prueba. La prueba consta de 14 ítems y es heteroaplicada. A ver, ¿qué significa esto? Les voy a decir enseguida para que ustedes comprendan bien cómo es el asunto. Esta es una prueba que se puede aplicar directamente el paciente o que nosotros podemos como terapeutas aplicarla a nuestro paciente. Siempre va a ser mejor cuando la aplicamos al paciente conjuntamente. El paciente y yo como terapeuta vamos
discutiendo como una forma de entrevista, digamos, vamos discutiendo el contenido de los ítems y se va dando respuesta. Y hay un ítem específicamente que debe contestar solo el terapeuta, el evaluador. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente antes de comenzar. Entonces, esta es una prueba cuyo objetivo es valorar la intensidad de la ansiedad. Consta de un total de 14 ítems que evalúan los aspectos psíquicos, físicos y conductuales de la ansiedad. Psíquicos, físicos y conductuales de la ansiedad. Si nosotros miramos en el DSM, vamos por el 5, está en revisión el que sigue, entonces encontramos que estos aspectos están directamente relacionados con lo que nos dice el DSM de lo que son las diferentes formas de presentación de la ansiedad. Entonces, los ítems son manifestaciones inespecíficas de ansiedad, sin haber mostrado su utilidad para la evaluación de un trastorno de ansiedad en concreto. O sea, nosotros vamos a tener una visión general del estado de ansiedad que está presentando nuestro paciente. En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, diversos autores prefieren utilizar como criterio de respuestas el cambio en las puntuaciones de los 2 primeros ítems de la prueba. Ya vamos a mirar la prueba, vamos a aplicarla, así que todo esto ténganlo presente que ya les voy a mostrar la prueba. Entonces, los 2 primeros ítems, que sería el humor ansioso y tensión, serían los que están directamente relacionados con lo que se considera ansiedad generalizada. Los otros 12 ítems restantes no representan adecuadamente el trastorno de ansiedad generalizada, pero en su totalidad, la prueba nos va a decir si el paciente está presentando ansiedad y en qué nivel está presentando la ansiedad. Miren esto que es muy importante. El marco de referencia temporal son los últimos 3 días, al menos los 3 últimos días en todos los ítems, excepto el último, que es el que les decía yo que evalúa el terapeuta durante la entrevista que necesitamos, que vamos a poner en práctica para que se desarrolle cada uno de estos ítems de la prueba. Entonces, recuerden que debe ser el marco de referencia temporal para la aplicación de la prueba son los últimos 3 días. Eso significa que el paciente no va a estar pendiente de que qué sentía hace un año, ni hace un mes, ni hace 2 semanas, sino de los últimos 3 días para acá. Es una escala heteroaplicada que tiene muy sencillas instrucciones para que se pueda utilizar con mucha fiabilidad entre evaluadores. Si tú, por ejemplo, quieres conversar en una interconsulta con un colega, pues esta prueba te va a servir muchísimo porque tú le puedes decir, bueno, esta persona sacó esto en esto y la otra persona la puede aplicar y no hay ningún problema porque podríamos intercambiar puntos de vista en nuestra impresión diagnóstica. Entonces, vamos a ver, aquí nos habla de que se identifica entre todos los síntomas posibles para cada ítem, el más problemático en los últimos días que se ha debido ciertamente a la ansiedad, porque habrá cosas que no son directamente relacionadas con la ansiedad. Por ejemplo, hay un ítem que evalúa problemas gastrointestinales. Entonces, digamos que es una persona que viene sufriendo crónicamente del colon. Entonces, lo que se podría presentar en este ítem específico ya no dependería de la ansiedad, sino de lo que la persona viene sufriendo. Entonces, tenemos que estar pendientes de que dependa ciertamente de la ansiedad. Aquí se van a determinar la gravedad, la frecuencia de presentación y la incapacidad o disfunción que produce cada ítem. Y eso te lo va a decir la prueba directamente. A ver, esta parte de acá ya ustedes la mirarán con mucho cuidado porque es muy fácil de aplicar y de interpretar, pero ya es como específicamente algunas cositas que van a tener en cuenta y que seguramente les van a compartir. Seguramente Manuel les va a compartir la prueba y ustedes van a poder trabajar en ella. Luego, mire, acá me dice, corrección e interpretación.
proporciona una medida global de ansiedad que se obtiene sumando la puntuación obtenida en cada uno de los ítems. Los puntos de corte recomendados son: de 0 a 5 no hay ansiedad, de 6 a 14 hay ansiedad leve, y mayor o igual a 15 ya se puede ir considerando sí, entre ansiedad moderada y ansiedad grave. O sea, entre más alto se va considerando mayor el nivel de ansiedad. Por acá tienen unas referencias que nos trae el manual. Y bueno, esto es la parte de la descripción de la prueba y la ficha técnica. Ahorita les voy a compartir entonces la prueba como tal. Y aquí está. Esta es, listo, ya la están viendo. Esta es la prueba. Quiero que antes de empezar a resolver esta prueba, a ver qué me han preguntado por acá, si tienen alguna pregunta. La prueba ya la tenemos impresa, lista para resolver. Ah, no, qué maravilla. Entonces, gente proactiva. ¿Se puede aplicar a partir de qué edad? Buena pregunta. Esta es una prueba que se aplica a adultos. Una prueba para adultos. ¿Cuál es el límite de la edad para considerar que una persona es adulta? Nosotros consideramos dentro de nuestro sistema educativo que a partir de 8º grado se pueden aplicar las pruebas que ya se consideran para adultos. Antes de 8º grado se consideran pruebas infantiles. De 8º grado en adelante podemos considerar que se pueden aplicar pruebas para adultos a los jóvenes adolescentes, que ya se pueden aplicar las pruebas para adultos. Antes no. Entonces, esta prueba es para adultos. Es una prueba de ansiedad para adultos. Bueno, a mirar, me gusta ver las preguntas porque siempre me guían en lo que ustedes... Carolina, lo acabo de decir, los rangos de los puntajes, pero no te preocupes que ahorita que terminemos la prueba se los vuelvo a mostrar. ¿Ok? No te preocupes, Carolina Rivero. Bueno, muy bien. Entonces, mire, esta es la escala. Como en todas las pruebas, ustedes tienen que lograr que su paciente llene los datos de identificación. Esto tiene una bondad, y es que esta es una prueba que vamos a utilizar nosotros en nuestra experiencia clínica, en nuestra intervención terapéutica. Vamos a aplicarla en nuestra consulta. Entonces tenemos a nuestro paciente sentadito con nosotros, ahí en nuestro escritorio, en nuestro sofá, como ustedes apliquen su técnica para acceder a su paciente, y lo tenemos ahí, y sentados los dos vamos a ir contestando esta prueba. Primero, el paciente, pues vamos a colocar el nombre del paciente, la fecha de evaluación, y si tiene una ficha clínica específica, pues vamos a colocar su ficha clínica. Seguramente ustedes tienen organizados a sus pacientes por número, por serie, por códigos. Si trabajan en una IPS, por ejemplo, deben tener una codificación. Seguramente muchos de ustedes trabajan para una IPS, entonces es muy importante llenar estos datos. Una vez están llenos los datos, vamos a comenzar a responder las preguntas. Son 14. ¿Qué tiempo tiene la persona para responder la prueba? Les comento que, digamos que por estadística, la persona se demora 15 minutos, máximo 15 minutos respondiendo esta prueba. Cuando son personas que son obsesivos compulsivos, o son muy perfeccionistas, o son muy inseguros, o tienen un nivel de ansiedad muy alto, se demoran más. Entonces estaríamos hablando de 25 minutos, media hora, porque recuerden que nosotros estamos respondiendo la prueba ahí, conversando con nuestro paciente. Yamile, sí se puede para pacientes bariátricos. Sí, señor. Yo lo he hecho, yo también trabajo con pacientes bariátricos, así que sí se puede. Bueno, entonces vamos a comenzar con este primer ítem. Recuerden que dijimos que para ansiedad generalizada, el ítem 1 y el ítem 2 serían los que nos dan directamente como una puntuación de ansiedad y de
cómo está el humor de la persona. Entonces, vamos a comenzar con la primera que mide directamente lo que es la ansiedad. Qué bueno esta prueba, qué bondad tiene además, es que nos dice que evalúa uno ansiedad y nos describe lo que está evaluando para que el paciente lo entienda y sepa a qué nos estamos refiriendo. Recuerdan que decía que se mide que si están presentes los síntomas, que si es muy grave y la frecuencia, la gravedad, la frecuencia y cómo este síntoma de ansiedad va a tener influencia en la vida cotidiana del paciente. Ya vamos a ver que la misma prueba nos dice frecuencia, gravedad e incidencia en la vida del paciente. Entonces, lo primero que nos dice es la descripción del ítem. 1. Ansiedad. Se refiere a la condición de incertidumbre ante el futuro, que varía y se expresa desde con preocupación, inseguridad, irritabilidad, aprehensión, hasta un terror sobrecogedor. Esto lo estamos leyendo a nuestro paciente que está viéndolo también. Entonces, luego vamos a contestar 0, 1, 2, 3 o 4. El puntaje se coloca de este lado derecho que les estoy mostrando. Acá vamos a colocar si es 0, si es 1, 2, 3 o 4, lo que estamos diciéndole al paciente, que el paciente mismo diga, yo me siento así, yo soy más un 1, yo soy más un 3, según lo que estoy mostrando en mi sintomatología. Entonces nos dice 0. El paciente no está ni más ni menos inseguro o irritable que lo usual. Eso sería un 0. 1. Es dudoso si el paciente se encuentra más inseguro o irritable que lo usual. O sea, el paciente dice, no, no estoy seguro, yo creería que estoy como igual, o no sé. Eso es dudoso, eso es un 1. 2. El paciente expresa claramente un estado de ansiedad, aprensión o irritabilidad que puede ser difícil de controlar. Sin embargo, no interfiere en la vida del paciente porque sus preocupaciones se refieren a asuntos menores. O sea, está irritable, está ansioso, está aprensivo, pero no interfiere en su vida porque igual es como referente a asuntos menores. Eso sería un 2. Pero eso no te lo pones tú, el paciente lo lee contigo, tú se lo explicas, le dices a qué se refiere eso y el paciente te dice, sí, sí, ese soy yo, tengo un 2 o un 3. La ansiedad o inseguridad son a veces más difíciles de controlar porque la preocupación se refiere a lesiones o daños mayores que puedan ocurrir en el futuro. O sea que la persona está ansiosa por lo que pueda ocurrir en el futuro, pero ya lo está mirando como daños mayores. Por ejemplo, la ansiedad puede experimentarse como pánico o pavor sobrecogedor. Ocasionalmente ha interferido con la vida diaria del paciente. Miren entonces, la gravedad del asunto también está ahí y también cómo interfiere en la vida diaria del paciente. Y nos dice que eso me pasa, pero ocasionalmente interfiere con mi vida diaria, a pesar de que la persona sí lo siente así, sería un 3. Y eso no lo invento yo, y eso no lo sé yo. Eso es, mi paciente y yo estamos leyéndolo y lo discutimos y estamos conversándolo y la persona te dice, sí, efectivamente yo soy un 3. No soy ni 1, ni 2, ni 3, ni 0, ni 1, ni 2, sino 3 o 4. La sensación de pavor está presente con tal frecuencia que interfiere notablemente con la vida cotidiana del paciente. Ya esto es mucho más grave. Entonces, está la gravedad, está la interferencia y está presente o no en el paciente. El propio paciente va a leer contigo los de 0 a 4, los 5 ítems, y va a decir, yo definitivamente soy un 3, o no, yo soy un 2, o soy un 4. Y le vamos a colocar el número acá. Se le coloca aquí, Marjorie, aquí donde estoy mostrando, se coloca el que el paciente y tú están leyendo y escogen. El paciente dice, yo soy un 3. Aquí colocamos un 3. Ya. Solo colocamos el que escoge. Un solo número que corresponde al ítem que escoge el paciente al haber entendido los 5 ítems. ¿Ok?
A ver qué me dice por acá. Profe, selecciona solo una casilla y se chulé. Y esa sería la puntuación. Bueno, ya creo que te respondí eso, Reina, con esto que me estás preguntando. Entonces, en este caso, el paciente escoge con el terapeuta discutiéndolo, analizándolo, que él está en 3. Y el 3 es el único que se coloca aquí a la derecha, donde les estoy mostrando. Aquí está el 3. ¿Ok? Listo. Entonces luego pasamos al segundo ítem. Recuerden que el ítem 1 y 2 son como los más significativos cuando estamos pensando en una ansiedad generalizada. Los invito a que busquen en el DSM-5 qué es ansiedad generalizada para que vean que corresponde a lo que estamos hablando el día de hoy. Búsquenlo, por favor, hagan la investigación para que se den cuenta que sí corresponde. La otra es tensión. Aquí nos describe el ítem. Este ítem incluye la incapacidad de relajación, nerviosismo, tensión corporal, temblor y fatiga. Entonces, miren qué importante, como nos describe tantas cosas, la descripción que haría tu paciente y la escogencia que hace el paciente de cada uno de los ítems, porque como nos vamos a dar cuenta, todo no tiene por qué estar presente. Entonces, 0. El paciente no está ni más ni menos tenso que lo usual. O sea, no, yo estoy igual que siempre. Porque, ojo, pero si usualmente está súper tenso, el paciente te va a decir, es que yo siempre estoy tenso, yo no puedo ni respirar de lo nervioso que estoy. Seguimos. 1. El paciente refiere estar algo más nervioso y tenso que lo usual. 2. El paciente expresa claramente ser incapaz de relajar, tener demasiada inquietud interna, difícil de controlar, pero que no interfiere con su vida cotidiana. Miren que es muy importante esta parte de la frecuencia, pero también si interfiere o no en su vida cotidiana. Entonces, en ese caso sería un 2. 3. La inquietud interna y el nerviosismo son tan intensos o frecuentes que ocasionalmente han interferido con el trabajo cotidiano del paciente. Entonces ya eso sería un 3, si el paciente lo refiere así. Y 4 sería, la tensión y el nerviosismo interfieren todo el tiempo con la vida y el trabajo cotidiano del paciente. Entonces, en ese caso, tendríamos que colocar acá, te lo voy a colocar, un 4. ¿Ok? Pero en este caso, digamos que el paciente no tiene tanto nivel de ansiedad o de tensión y le vamos a colocar un 2. ¿Ok? Bueno, el ítem 3, ya ustedes se van calificando ustedes mismos, o si se lo están aplicando a una persona para hacer el ejercicio académico, vayan colocándole el número del ítem que escoge su paciente. Si tú te lo estás aplicando a ti mismo, pues escoge el número que te describe a ti. 3. Aquí está otro ítem que tiene que ver con la ansiedad. La puntuación a poner solo es de 0 a 4. Exactamente, solo es de 0 a 4, teniendo en cuenta el ítem que describe lo que el paciente refiere. ¿Ok? Bueno, la tercera es el miedo. Tipo de ansiedad que surge cuando el paciente se encuentra en situaciones especiales, que pueden ser espacios abiertos o cerrados, hacer fila, subir en un autobús o en un tren. El paciente siente alivio evitando esas situaciones. Es importante notar en esta evaluación si ha existido más ansiedad fóbica en el episodio presente que lo usual. Entonces aquí ya nos vamos a ansiedad fóbica, porque es algo muy específico, miedo a espacios abiertos, a espacios cerrados, a hacer fila, a ir en autobús, a ir en tren y algunas otras cosas que seguramente van a surgir de parte del paciente que tienen que ver con esto, según los ítems que le vamos a leer. 0, eso no se encuentra presente. O sea, tú en tu vida no sientes nada de eso. De pronto tú tienes algo de lo anterior, pero de este miedo fóbico no tienes nada, entonces no se encuentra. Tiene una presencia dudosa. A mí me parece que en algún momento yo he tenido eso. Entonces es
Una presencia dudosa sería 1. El paciente 2. El paciente ha experimentado ansiedad fóbica, pero ha sido capaz de combatirla. O sea, la persona sabe que la tiene, pero cuando se presenta, el paciente lo puede combatir. Me están diciendo que no me escuchan. Manuel, ¿cómo está el audio? Doctora, se escucha Perfecto. perfectamente. Ok. Entonces, si la presencia es dudosa de esa ansiedad fóbica sería 1. Si el paciente ha experimentado esta ansiedad fóbica, pero ha sido capaz de combatirla, ya tendríamos que colocarle un 2. 3. Ha sido difícil para el paciente combatir o controlar su ansiedad fóbica. Ojo, lo que ha interferido hasta cierto grado con su vida y trabajo cotidiano. Miren que es diferente que la persona le cueste trabajo controlarla, eso es una cosa, y que al mismo tiempo interfiera en cierto grado con su vida y su trabajo cotidiano, porque, por ejemplo, el paciente tiene que tomar un autobús todos los días para el trabajo y eso ha interferido que prefiere irse a pie o tomar en un carro, aunque un taxi, por ejemplo, aunque gaste más y eso interfiera con sus finanzas y demás. En este caso sería un 3. Y la otra sería, si la ansiedad fóbica ha interferido notablemente con la vida y el trabajo cotidiano. La 3 es hasta cierto grado que interfiere y la 4 es que interfiere notablemente con la vida y el trabajo cotidiano. Eso significa que en este caso tendríamos que colocarle un 4. Tú que estás haciendo tu evaluación, piensa, a mí me ha pasado esto, en algún momento me he sentido así, ¿con cuál de las 4, de las 5 ítems que están acá, de los 5 ítems, el paciente puede mentir y con ello demuestra que no tiene problemas de ansiedad? Ah, bueno, a ver, el paciente te miente y dice que no tiene problemas de ansiedad, ya tú sabes, porque en el manejo clínico de tu paciente, ya tú sabes que este paciente tiene una problemática que apunta a la ansiedad. Ya tú has leído, has investigado, buscas en el DSM, ya tú sabes cuál sería la impresión diagnóstica. Aquí queremos es como enfocarnos en qué área específica o cuál es la frecuencia y gravedad de cada uno de los síntomas que podría estar experimentando esta persona. Si el paciente te miente, tienes que hacerle una retroalimentación y confrontarlo. ¿Por qué miente? Y está aquí en terapia es para que uno lo ayude, ¿verdad? Y tú sabes que la persona tiene esas manifestaciones ansiosas. Entonces, hay que confrontar al paciente para que el paciente sepa que realmente lo que estamos haciendo requiere que diga la verdad. Y si definitivamente se niega y se niega, ya tendríamos que aplicar pues otra técnica para encontrar cuáles son sus niveles de ansiedad. Buena pregunta. Muy bien. Entonces, esa sería con la tercera, que es la ansiedad fóbica. ¿Cómo van? ¿Están saliendo muy ansiosos o van bien? La 4 se refiere al insomnio. Esta es la experiencia subjetiva del paciente de la duración del sueño. Experiencia subjetiva del paciente no es lo que los demás dicen, es lo que el paciente siente. Horas de sueño en un periodo de 24 horas. Se refiere a la profundidad o ligereza del sueño, a su continuidad o discontinuidad, aquel que se despierta, no puede dormir, que vuelve y se duerme, vuelve y se despierta, entonces discontinuo o continuo. Y hay una nota, la administración de hipnóticos o sedantes no se tomará en cuenta. Por ejemplo, si un paciente que toma una pastilla para dormir y que eso le induce el sueño y le mantiene dormido durante un periodo de tiempo continuo, entonces ya tendríamos que descartar este ítem del insomnio, descartarlo en el sentido de que sabemos que la persona está teniendo continuidad, tiene continuidad en su sueño por algún tipo de hipnóticos o sedantes. ¿Ok? Lo ideal es que la persona se refiera a su sueño como es cuando no toma sedantes o hipnóticos. Eso sería lo ideal para que tengamos este resultado que sea un poquito más confiable y para tenerlo en cuenta. Entonces,
Cero, profundidad y duración del sueño usuales. ¿Qué es usual? 7 horas, 6 horas, 8 horas, depende de lo que el paciente esté acostumbrado a dormir. No todo el mundo duerme las mismas horas y se siente reparado. Hay personas que duermen 4 horas y es suficiente. Pues científicamente suponemos que, nos dicen pues, que se debe dormir un poco más de horas, pero hay algunas personas que usualmente duermen 4 o 5 horas y con eso se acostumbraron y son efectivos y son productivos y les va bien. Entonces digamos que en ese caso serían las horas de sueño usual. 1. Es dudoso si la duración del sueño está ligeramente disminuida. Por ejemplo, hay dificultad para conciliar el sueño y sin cambios en la profundidad del sueño. Ah, esa es la mía, dice el paciente. Me parece que tengo problemas para conciliar el sueño, pero luego yo me profundizo mi sueño y no pasa nada. Sería un 1. 2. La profundidad del sueño está también disminuida, con un sueño más superficial y el sueño en general está algo trastornado. Eso sería 2. 3. La duración y la profundidad del sueño están notablemente cambiadas. Los periodos discontinuos de sueño suman pocas horas en un periodo de 24 horas. O sea, yo duermo continuamente 2 horas un rato, 3 horas otro rato, etcétera, etcétera. Entonces, suman pocas horas discontinuamente en un periodo de 24 horas. Es cuando la gente dice, desde ayer no he dormido sino 3 horas, dormí 1 hora en un rato, 2 horas en otro, ya no he dormido más. Así, más o menos se refiere a eso. Y 4, hay dificultad para evaluar la duración del sueño, ya que es tan ligero que el paciente refiere periodos cortos de adormecimiento, pero nunca un sueño real. Miren qué importante es esto. Por eso es tan importante que lo diga el propio paciente según lo siente. Porque en este caso sería periodos cortos de adormecimiento, pero nunca un sueño real. O sea, no duerme. La persona definitivamente siente que no duerme. Ok, nos vamos al 5. Vamos a hacerlo más rápidamente para que ustedes vayan calificando y poder tener en cuenta entonces los resultados. El 5 nos habla de dificultades en la concentración y la memoria. Se refiere a las dificultades para concentrarse, para tomar decisiones acerca de asuntos cotidianos y alteraciones de la memoria. Entonces, 0 si el paciente no tiene ni más ni menos dificultades de lo usual en cuanto a concentración y memoria. 1, es dudoso si el paciente tiene dificultades en esto. 2, aún con esfuerzo, es difícil para el paciente concentrarse en su trabajo diario de rutina. 3, hay una dificultad más pronunciada para concentrarse en la memoria o en la toma de decisiones. Por ejemplo, tiene dificultad para leer un artículo en el periódico o ver un programa de televisión completo. Se califica 3 siempre que la dificultad de concentración no influya en la entrevista. Ojo, mucho cuidado. Cuando la dificultad de concentración no influye en la entrevista. En caso contrario, sería 4. El paciente muestra durante la entrevista dificultad para concentrarse o en la memoria o en la toma de decisiones con mucha tardanza. Entonces nosotros vamos a evaluar ahí sobre la marcha el nivel de concentración, la dificultad de concentración, memoria y dificultad para tomar decisiones. Y sería un 4 si eso está presente efectivamente y francamente durante la entrevista. Bueno, ¿cuál es la entrevista? Lo que estamos haciendo para administrar la prueba. 6, ánimo deprimido. Mucho cuidado con esto porque recuerden que la depresión y la ansiedad, igual que la angustia, son 3 cosas que van de la mano. Generalmente cuando una persona está ansiosa, tiende a deprimirse. Si está deprimido, se pone ansioso. Si está angustiado, se deprime o se pone ansioso. Y son como 3 cosas que en nuestra salud mental van seguramente muy cercanas la una a la otra. Entonces, en el ánimo deprimido, ¿qué evaluamos? Comunicación verbal y no verbal. Mucho cuidado con lo no verbal, que es muy importante. Comunicación verbal y no verbal de tristeza, depresión, desaliento, inutilidad y desesperanza. Nosotros durante el diplomado vamos a ver pruebas que miden, por ejemplo, la desesperanza como tal,
y miden la depresión como tal. Aquí estamos midiendo la ansiedad, pero eso está directamente relacionado con la depresión. Entonces, 0 sería si tiene un ánimo natural. 1 si es dudoso, si está desalentado o triste, porque puede ser que el paciente vagamente comente que está más deprimido que lo usual. 2, si el paciente está más claramente preocupado por experiencias desagradables, aunque no se siente inútil ni desesperanzado, pero está claramente preocupado porque se siente como en desánimo. 3, muestra signos no verbales claros de depresión o desesperanza. Y 4, el paciente enfatiza su desaliento y desesperanza y los signos no verbales dominan la entrevista, durante la cual el paciente no puede distraerse. Mucho cuidado con este ítem. Hay que saberlo mirar con nuestro pacientico. Recuerden que nosotros estamos ahí conversándolo con él para poder colocar un puntaje que va de 0 a 4. Entonces aquí juega mucho la observación tuya como terapeuta y lo que te refiere el paciente, ambos factores. Me voy a las 7. Síntomas somáticos generales y nos habla de síntomas musculares. A ver, de los músculos, pensemos en músculos. Incluyen debilidad muscular, rigidez, hipersensibilidad o dolor franco de localización muscular difusa. O sea, como que me duele francamente, pero no sé exactamente dónde está ese dolor. Por ejemplo, el dolor mandibular o dolor de cuello. A veces nos duele la mandíbula y se irradia a toda esta parte de acá, o nos duele por acá y se irradia hacia nuestra cara o hacia nuestra cabeza, etcétera. Entonces no tenemos como facilidad para describir dónde es exactamente la localización del dolor. Mucho cuidado que esta información que te dice la descripción del ítem es lo que vas a tener en cuenta. 0, no se encuentra presente esto. 1, hay una presencia dudosa, como que sí, como que a veces siento, pero a veces no. 2, el paciente ha experimentado estos síntomas, pero han sido leves. 3, ha sido difícil para el paciente combatir o controlar estos síntomas, lo que ha interferido hasta cierto grado con su vida y trabajo cotidianos. Y ya el 4 sería cuando los síntomas han interferido notablemente con la vida y el trabajo cotidiano. Entonces, recuerda, evalúate y piensa, tengo dolor muscular, mandibular, de cuello, hipersensibilidad, tengo debilidad, tengo rigidez, y califica de acuerdo a la escala. Muy bien, me voy a la 8. Déjenme ver qué veo por acá en el chat que me están diciendo. Me aclara cuáles serían los eventos emocionales en los cuales no sería conveniente aplicar la prueba. Por ejemplo, alguien que ya haya pasado por un suceso de duelo, cirugía, depresión. A ver, la prueba se puede aplicar en la medida en que tú consideres que el paciente está pasando por un proceso de ansiedad. Ahora, si tienes claridad que la ansiedad está relacionada específicamente con un evento, pues hay que trabajar qué es lo que siente el paciente con respecto a ese evento, por qué lo siente así, cómo lo puede ir manejando. Igual la prueba la puedes aplicar, pero ya tú sabes que está referida a un evento en particular. Sin embargo, no hay ningún problema con que se aplique la prueba. Recuerda que esta es una herramienta terapéutica, es una herramienta que nos da información para poder relacionarnos mejor y para poder enfocarnos mejor en lo que vamos a hacer con nuestro paciente. O sea que no va a sobrar, no va a sobrar. 8. Síntomas somáticos generales. En este caso no son musculares, sino sensoriales. ¿A qué se refiere? Aumento de la fatigabilidad. Me siento fatigada, fatigado. Debilidad, los cuales se constituyen en reales alteraciones de los sentidos. Incluye tinnitus. ¿Recuerdan que tinnitus es cuando tenemos como un zumbido, como una chicharra en el oído? Cosas que interfieren con mi audición. Visión borrosa, bochornos, que es bochornos como unos calores que sentimos, sensación de pinchazos, son cosas de tipo sensorial. Ok. Esto 0 si no está presente. 1 si es dudoso, si las molestias referidas por el paciente son mayores que lo usual, de pronto no. 2,
La sensación, por ejemplo, de presión en los oídos alcanza un nivel de zumbido. En los ojos hay alteraciones visuales. O en la piel hay pinchazo o parestesias, son sensaciones en nuestra piel. ¿Se presentan algunas de estas? Podemos colocar entonces un 2. No que se presenten todas, pero con que se presente algunas de estas, podríamos colocar un 2. 3. Proceso de ansiedad para todos los docentes postraumáticos. También se puede. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mirar, Yamile, sí, cuáles son las cosas que está presentando el paciente, y en la retroalimentación la persona se va a dar cuenta de por qué se encuentra ansioso en la medida en que tú sepas el por qué y cuáles son los síntomas que está presentando y que están referidos a la ansiedad, porque es que la gente cree que se está muriendo y realmente no se está muriendo, simplemente está ansiosa. Y no es simplemente porque la ansiedad es delicadísima, pero podemos retroalimentar a nuestro paciente en la medida en que sabemos exactamente qué es lo que está presentando como síntomas de su ansiedad. A ver, 3. Los síntomas generales interfieren hasta cierto punto con la vida diaria y laboral del paciente. Y 4. Si estos síntomas sensoriales generales están presentes la mayor parte del tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y laboral del paciente. Cuando esto sucede, generalmente los niveles de ansiedad del paciente son altos. Pero sí es cierto que los encontramos. Síntomas cardiovasculares incluyen taquicardia, palpitaciones, opresión, que es como si la persona estuviera como ahogándose, dolor torácico, latidos de venas y arterias y sensación de desmayo. Esto está relacionado directamente, por ejemplo, con un ataque de pánico. La persona lo podría decir, yo lo he sentido en algún momento. Entonces vamos a mirar. Si no están presentes, 0. Si es dudoso que estén presentes, 1. Los síntomas están presentes, pero el paciente los puede controlar. Sería un 2. 3. El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los síntomas cardiovasculares, los cuales interfieren hasta cierto punto en la vida diaria y laboral. ¿Por qué? Porque es una manifestación de un evento de pánico, ¿cierto? Porque es como que la persona siente que se está muriendo porque tiene taquicardia, le duele, le duele el pecho, no puede respirar, tiene sensación de desmayo. Todo esto tiene que ver con un estado de ansiedad muy alto en un momento determinado que está relacionado con el pánico. Y 4, los síntomas cardiovasculares están presentes la mayor parte del tiempo y lógicamente van a interferir claramente con la vida diaria y laboral del paciente. Cuidado, porque un paciente que está así con estos síntomas, seguramente sus niveles de ansiedad son muy altos. Hay que buscar con mucho cuidado en el DSM qué significa esto para una impresión diagnóstica, y muy probablemente requiere ayuda médica, psiquiátrica, al mismo tiempo que acompañamiento psicológico. No podemos, nunca vamos a descartar, bueno, esto ya se lo dirán sus profesores que van a desarrollar el diplomado, que son geniales sus docentes, les van a decir la importancia que tiene el hacer interconsulta con el psiquiatra, porque cuando tenemos un paciente que tiene altos niveles de ansiedad, requerimos casi obligatoriamente que el paciente sea evaluado por un psiquiatra, que tenga evaluación psiquiátrica, porque a través del acompañamiento psicológico podemos ayudar al paciente a mejorar su sintomatología, a trabajar en el control de sus síntomas, a enfrentarse al porqué de sus miedos y de sus ansiedades, a aprender técnicas de relajación, de respiración, de asertividad en su comunicación, de poder conocerse mejor a sí mismo. Todo eso lo podemos hacer en el acompañamiento terapéutico psicológico, pero requerimos que un profesional de la psiquiatría ayude a nuestro paciente a mejorar sus síntomas o sus niveles de ansiedad a nivel de su cerebro, de la química cerebral que se encuentra alterada, y por eso es tan importante que nos acompañemos con la evaluación psiquiátrica. Siempre debemos trabajar de la mano con un psiquiatra amigo. Te lo digo por experiencia, porque es absolutamente grandioso tener a la mano
A mí me remiten pacientes los psiquiatras y yo le remito mis pacientes al psiquiatra. Entonces es muy importante. Sí, Ausberg me dice, ¿podemos ayudar a reducir sus síntomas a través de la confrontación? Claro que sí. Es muy importante no olvidar que tenemos unos amigos psiquiatras que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Qué pasa si dentro de un ítem hay 2 síntomas? No pasa nada, simplemente le vamos a colocar el número que corresponda a lo que la persona más siente. O sea, si hay 2 síntomas y hay un síntoma que tiene una mayor puntuación, pues vamos a tener en cuenta el de mayor puntuación. Siempre va a ser así. Siempre vamos a tener en cuenta el de mayor puntuación. Bueno, muy bien. Gracias por sus preguntas y por sus comentarios. El ítem 10 nos dice síntomas respiratorios. Esto sí está muy presente. Incluye sensaciones de constricción, o sea, como que tengo el pecho cerrado, no puedo respirar. O de contracción en la garganta o el pecho, que no puedo. Disnea, no puedo respirar, siento que no puedo respirar y puede llevar a sensación de atoro o respiración suspirosa, o sea, porque no puedo, siento como que no entra el aire, que no puedo respirar. Esto es muy importante porque es uno de los principales síntomas cuando la persona está muy ansiosa. Y es una de las cosas que tenemos que ayudar a controlar, a saber controlar en nuestros pacientes, porque de hecho, como ustedes lo van a aprender en el diplomado, una de las cosas que más se maneja o más se aplica en el manejo de la ansiedad es la respiración. Hay diferentes técnicas de respiración que vamos a enseñar a nuestro paciente dentro de nuestra consulta terapéutica para que ese paciente empiece a aprender y a aplicar estas técnicas de respiración y se vaya mejorando sus niveles de ansiedad. Cuando la persona identifica que se está subiendo su ansiedad, aplica diferentes formas de respiración y eso le hace que se vaya bajando un poco y controle su ansiedad. Entonces, como uno de los síntomas de ansiedad justamente es esto, los síntomas respiratorios, es absolutamente importante enseñar a respirar a nuestro paciente. Ya se lo van a aprender con los docentes que les van a enseñar todas estas técnicas terapéuticas durante el desarrollo del diplomado. Vamos a colocar 0 si esto no está presente. 1 si dudosamente está presente. Bueno, yo a veces siento como que sí, como que me falta la respiración, pero no sé, no estoy seguro. 1. 2. Si estos síntomas están presentes, pero el paciente los controla. 3. Si el paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los síntomas respiratorios, esto interfiere hasta cierto punto, en su vida diaria y cotidiana y laboral. Y 4. Si los síntomas respiratorios están presentes la mayor parte del tiempo, imagínense, pobre vida la de esta persona, e interfieren claramente con su vida diaria y laboral del paciente. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Un 4 aquí es como que me estoy ahogando todo el tiempo. No puedo respirar por los niveles de ansiedad. Luego me voy al 11, que son síntomas gastrointestinales. Aquí puede haber dificultad para tragar, deglutir, o hay una sensación de vacío en el estómago. Hay dispepsias, esto que tú sientes como ardor, como cosas intestinales, ruidos intestinales audibles, e incluso puede haber diarrea. Un 0 si no están presentes, un 1 si están dudosamente presentes o es dudoso si es distinto a las molestias habituales del paciente. Lo que les decía, de pronto la persona viene desde hace años con problemas porque tiene una disfunción gástrica de algún tipo relacionada con su intestino, con su funcionamiento del estómago, de su intestino delgado, de su colon, y esto hace parte como de la fisiología de tu paciente que no está directamente relacionado con la ansiedad. Pero cuando encontramos que es cuando se altera, la persona presenta estos síntomas, es cuando los vamos a tener en cuenta. Una o más de las molestias descritas arriba están presentes, pero el paciente las puede controlar, sería un 2. Si el paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los síntomas gastrointestinales, los cuales interfieren hasta cierto punto con su vida diaria, por ejemplo, hay una tendencia a no controlar la defecación. Es una persona que tiene muchos apuros para ir al baño y que esto interfiere, por supuesto,
contra su vida. Aquí nos dice laboral del enfermo. Yo le cambiaría definitivamente esta palabra de enfermo por paciente, porque no podemos llamar enfermo a nuestro paciente, así que vamos a cambiar eso porque es así. Y 4, si los síntomas gastrointestinales están presentes la mayor parte del tiempo e interfieren claramente en la vida diaria de nuestro paciente. ¿Cómo van ustedes con su nota, con su calificación? ¿Cómo van? Aquí hay unos síntomas que son interesantes y que a veces consideramos que no hacen parte de de esta gran cantidad de cosas, de síntomas que se pueden presentar y que están relacionados con la ansiedad, que son síntomas genitourinarios. Miren qué interesante. Puede ser, incluye síntomas como no orgasmia, o sea, anorgasmia, que la persona no puede tener un orgasmo, puede ser una mujer o un hombre, o psíquicos tales como polaquiuria, que es una micción frecuente que tienen que ir a orinar con mucha frecuencia. Pueden ser irregularidades menstruales, anorgasmia, como ya les había dicho, dispareunia, que es dolor genital. La dispareunia es dolor genital justo antes del coito, durante o después del coito, eyaculación precoz o puede ser pérdida de la erección. Miren que son síntomas genitourinarios que pueden darse tanto en la mujer como en el hombre y que podrían estar relacionados con la ansiedad. Entonces, si no están presentes, 0. Si están dudosamente presentes o si es dudoso, si es distinto de las sensaciones genitourinarias directas del paciente que no se han presentado producto de la ansiedad, entonces sería un 1. 2, si uno o más de los síntomas mencionados están presentes, pero no interfieren con la vida diaria y laboral del paciente. A ver, les voy a decir algo. Miren lo que dice, uno o más de los síntomas mencionados están presentes. Esto aplica para todos los ítems. El paciente tiene frecuentemente uno o más de los síntomas genitourinarios mencionados arriba, de tal magnitud que interfieren hasta cierto punto con la vida diaria y laboral del paciente, o sería un 3 o 4, si los síntomas están presentes la mayor parte del tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y laboral del paciente. Entonces, a veces uno se olvida al momento de hacer una evaluación de la ansiedad de este tipo de síntomas. Por eso aplicar una prueba siempre te enfoca, te da información que puede ser muy valiosa y que nos enfoca porque nos lleva justamente a averiguar cosas que pudiéramos pasar por ahí. Tiene muy buena metodología de enseñanza, súper. Ay, tan linda, muchas gracias. Bueno, entonces, en este caso serían los síntomas genitourinarios. Por favor, escriban. Óyeme, no se consientan, ¿ah? Si ustedes tienen esto y son relacionados con la ansiedad, pónganse el número que es. No se consientan ni se pechichen, porque es muy importante conocer su nivel de ansiedad. Ya estamos terminando. Tenemos el 13, que son los síntomas autonómicos. Por ejemplo, son aquellos síntomas que nosotros no podemos controlar, como se queda en la boca. A veces uno siente la boca seca porque está ansioso y eso no lo podemos controlar, pero lo podemos identificar. Enrojecimiento facial o palidez, o me pongo colorado o me pongo pálido. Puede haber transpiración, puede haber mareo y esto también incluye gastrointestinales, porque a veces nos da por miedo un dolor de estómago que tienes que correr para el baño y eso tú no lo puedes controlar y es producto de la ansiedad. Entonces, si no se encuentran presentes, 0, 1, si hay presencia dudosa, 2, si hay una o más molestias, pero que no interfieren con la vida diaria, 3, si frecuentemente uno o más de estos síntomas están presentes e interfieren hasta cierto punto en la vida diaria y laboral del paciente, o 4, si están presentes la mayor parte del tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y laboral del paciente. Bueno, hasta aquí serían los ítems que vamos a responder teniendo en cuenta la entrevista, la charla,
la conversación que tenemos con nuestro paciente. El ítem 14 lo vamos a calificar solo nosotros, desde nuestra perspectiva terapéutica de observador y de evaluador. Entonces, esto incluye el comportamiento del paciente durante la entrevista que acabamos de hacer. Entonces, tenemos que pensar, el paciente estaba tenso, nervioso, agitado, impaciente, tembloroso, pálido, hiperventilado, transpirando. Tenemos que tener en cuenta todo eso. El paciente no parece ansioso, 0. Es dudoso si el paciente está ansioso, 1. El paciente está moderadamente ansioso, teniendo en cuenta lo que acabamos de describir, 2. 3, si el paciente está claramente ansioso. Y 4, si el paciente está abrumado por la ansiedad, tiritando, temblando completamente. Si nosotros tenemos un paciente que está abrumado por la ansiedad, tiritando y temblando completamente, si estamos frente a eso, es como complicado aplicar esta prueba. ¿Por qué? Porque el paciente no se va a concentrar, porque el paciente está muy abrumado. Hay que aplicar en tu sesión terapéutica, vamos a retroalimentarlo, vamos a que nos explique cómo se siente, vamos a recostarlo, hacerle ejercicios de respiración. Si podemos, un ejercicio después de los ejercicios de respiración que le van bajando un poco sus niveles de ansiedad, un ejercicio de relajación, todo eso lo aprenderán ustedes en el diplomado. Y ya una vez esto va pasando, podríamos entonces, cuando está moderadamente controlado, por ejemplo, ya podemos tener esta conversación que de paso le hace feedback a el paciente con respecto a sus síntomas de la ansiedad. Porque si un paciente que está tan abrumado por la ansiedad, que está tiritando y temblando, eso es lo que se requiere es primeros auxilios para que el paciente logre control de sí mismo, que se bajen sus niveles de ansiedad, que esté un poquito menos ansioso, poquito a poquito lo vamos calmando hasta que el paciente ya se encuentra en un estado en donde podríamos aplicar la prueba. O simplemente trabajamos con el paciente en primero auxilio psicológico y luego vamos a, en la segunda sesión, una cita que ojalá sea lo más rápido posible, darle herramientas antes de que se vaya. Nunca dejes a tu paciente ir de tu consulta sin herramientas que le puedan ayudar a que si se siente así, las ponga en práctica. Eso hay que hacerlo siempre. Entonces, tú le das sus herramientas, que las ponga en práctica y ojalá antes de que pase una semana, ojalá antes de una semana ya tenemos nuevamente ese pacientico en consulta, vamos a aplicarle la prueba para ir enfocando qué niveles de ansiedad tiene y más que el nivel de ansiedad es dónde mirar. ¿Cuáles son estos síntomas que está presentando nuestro paciente que le han llevado o que nos muestran que el paciente realmente está ansioso y cómo podemos enseñar al paciente a ir controlando, identificando en primer lugar e ir controlando estos síntomas que se le presentan? Voy a ver qué me está diciendo por acá. ¿Cómo se puntúa alto? ¿Cómo se logra identificar los motivos? Ya los motivos sí lo tienes que hacer en tu entrevista clínica. ¿Cuáles son los motivos que tiene tu paciente para estar tan ansioso? Y ya eso pues lo van a aprender ustedes en el diplomado y seguramente ya ustedes tienen algún tipo de ejercicio que aprendieron en la universidad o están aprendiendo para poder identificar cuáles son esos motivos que podrían presentarse en una persona y que generan ansiedad en él. Así que aquí vamos a aprender un poquito de todo esto, o mucho, diría yo, de todo esto para que podamos ir aplicando estas técnicas terapéuticas tan importantes. Doctora, este hombre es un chico precoz, X-Men se llama. Doctora, ya tengo la calificación, salió 4 puntos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya el siguiente paso es hacer la intervención que tú consideres en un paciente. Pero si a ti te da una calificación de 4, evidentemente no estás ansioso. Entonces les voy a dejar 30 segundos para que todo el mundo sume a ver cuánto le dio en su prueba Hamilton.
30 segundos y contando. Me dio 10. Bueno, por aquí ya estoy viendo 4, 10, 12, Diana, hay que prestar atención. 6, 10, Karen y Judy. Está ansioso por el resultado. Sí, el X-Men. Te dio 6, Yamile. Azuta le dio 9. Van bien, van bien. Por aquí no hay gente que está en unos niveles altos de ansiedad por lo que veo. Muy bien. ¿Quién más? 6 a Sandra Viviana, Lady 5, José Ángel 6, 3 María, Lorena 30. Lorena, ¿estás segura que te dio 30? Cuenta bien o califica bien, por favor, Lorena. Maritza 10, 17 la compañera Flor 5, Lorena dice que sí, Carolina 12. Nancy, dime. Escríbeme, por favor, Nancy, que me está levantando la mano para poderte leer. 6, 12, 5. 25, 5, 25, 13. Bueno, bueno, bueno. Aquí hay cosas que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuáles son los puntos de corte que nos da la prueba. Aquí están, se los voy a poner más grande para que ustedes los vean con toda claridad, mis queridos compañeros, colegas. De 0 a 5 no hay ansiedad, no hay ansiedad. De 6 a 14 hay ansiedad leve. Y mayor e igual que 15, ya comenzamos con ansiedad moderada, pero se va haciendo más grave en la medida en que surge, se va aumentando la puntuación. Me quedo pensando porque hay una persona que dice que sacó 30. ¿Me podrías decir, por favor, alguno de ustedes, cuál es la puntuación más alta que se puede sacar en la prueba? Son 14 por 4. Si las 4 por 4, 16 por 1, 4 por 1, 56 sería la más alta. Por lo tanto, 30 es un puntaje que ya está entre moderado y grave, ya se tiene que tener en cuenta. Para la compañera que sacó 30, es muy importante que aprovechen este ejercicio académico que estamos haciendo y ustedes obtienen sobre 15, porque también hubo un 16 y un 17 entre los que vi. Si obtienen sobre 15, ya pueden estar considerando su ansiedad entre moderada y en la medida en que va subiendo, ya se va haciendo mucho más grave. Miren, la ansiedad es una experiencia muy dolorosa, muy agobiante, muy angustiante, muy seria para la persona que la asume. Muchas veces, incluso, exacto, Lorena, que es muy difícil, y muchas veces es muy solitaria en la medida en que la única persona que sabe realmente lo mal que se siente es la persona que la sufre, es la persona realmente, porque los demás dicen, ay, pero cálmate, ay, pero no es para tanto, pero ya vas con tu show, pero es que eres histérica. Si es un hombre, entonces se le dice que, caramba, pero está fuera de control, contrólate, tú eres un adulto. Eso no es así. La ansiedad es delicada y es una enfermedad de la salud mental. Por lo tanto, si tú estás sufriendo y estás por encima de 15, miren, va moderada. 15, la más alto que se puede sacar es 56. De 30 hacia arriba, como la compañera está puntuando, hay que prestar muchísima atención. Hay que buscar ayuda. Tú eres psicólogo, psicóloga,
y sabes que dentro de lo que hay que hacer justamente es buscar ayuda. Y esta es una prueba que te habla de la ansiedad en general, no la ansiedad generalizada, sino cuál es el nivel de ansiedad que tú estás presentando. Para contestarle al compañero X que nos está preguntando que si es una ansiedad de 0 a 5, no pasa nada, tú tienes 4, no estás ansioso. De 6 a 14, ansiedad leve. Hay que aprender ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, poder identificar cuáles son esos factores que están detonando tu ansiedad. Si encontramos el origen de la ansiedad, que seguramente va a ser una sumatoria de cosas interiores y exteriores, y lo podemos identificar, pues vamos a dar los pasos para mejorar esas circunstancias que tenemos y aprender a relajarnos a través del autoconocimiento, de los ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, puede ser incluso en ansiedad leve, meditación, hacer deporte, comer sano, hacer un poquito de ejercicio, que es deporte, si no es deporte es hacer ejercicio, dormir adecuadamente, o sea, tener unos, ¿cómo se dice? Saludables, llevar una vida saludable. ¿No? Esto tiene su forma técnica de decir. Entonces, la alimentación, el sueño y hacer un poquito de ejercicio diariamente, tener una relación con nosotros mismos muy adecuada, buscar y hacer cosas que nos generen placer, pero muy importante es identificar cuáles son esos detonantes de la ansiedad que nos hacen sentir esto. Una compañera me está diciendo el hecho de que seamos psicólogos, eso no nos exime de tener ansiedad, pues por supuesto que no. Es una ansiedad, la ansiedad puede dar a cualquier persona con la profesión que tenga. Y de hecho, si tú te estás dedicando a la psicología clínica, estás permanentemente en contacto con personas que tienen síntomas de ansiedad y ahora que te aplicaste la prueba, sabes si realmente los tienes o no los tienes. Hay que buscar ayuda, hay que cambiar los hábitos, hábitos de vida saludable, hay que tenerlos presentes, hay que cambiar lo que nosotros consideramos que nos puede estar haciendo daño, resolver los problemas, no darle importancia a lo que no la tiene, priorizar. Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando es una ansiedad leve. Cuando ya va sobre 15, que es una ansiedad de moderada a grave, ya es muy importante enfocarse en que realmente estás sufriendo ansiedad. Y en la medida en que tu número sube, tienes que tener más claridad sobre lo que está pasando. Y bueno, mi querido colega, hay que buscar ayuda. Si es leve o no hay ansiedad, hábitos de vida saludable, identificar los problemas, empezar a trabajar en nosotros mismos, hacer un poquito de cada una de las cosas que les he mencionado, pero si ya es una ansiedad moderada o grave, tenemos la obligación de buscar ayuda. Ahora, el hecho de que tú sufras ansiedad no significa que tú no puedas trabajar con un paciente ansioso, por supuesto que no. Tú trabajas en lo tuyo y aplicar las técnicas terapéuticas de manera profesional, por supuesto que es posible. Así que ese es digamos, un consejo o una sugerencia que les puedo dar. Hay que trabajar en nosotros mismos. Nosotros somos los que debemos ponernos en primer lugar. Siempre ponernos en primer lugar y trabajar por nuestra salud mental. Les quiero saber si les pareció de utilidad esta prueba y si consideran que la pueden usar en su tratamiento o en su aplicación y en su intervención terapéutica. Y recuerda que puedas invitar a un amigo, una colega, a un colega a este curso gratis en psicología clínica desde 4 enfoques y pruebas psicológicas. Hoy solamente vimos una prueba. Queremos darle más contenido de valor que les va a enriquecer su vida profesional. Vamos a hablar de los elementos principales de cada uno de estos 4 enfoques y solo tienes que estar, te repito,
en los grupos privados de WhatsApp para que te llegue el acceso. Todo esto como un preámbulo al diplomado que pronto estaremos realizando, que es nuestro diplomado especializado en psicología clínica, todo lo que necesitas para ser un experto, ¿cierto? Para que seas un psicoterapeuta independiente en todos estos procesos. Genial. Y bueno, quienes están por primera vez en una presentación del equipo Ser Productivo, esperamos que hayamos cubierto su expectativa, esperamos que haya valido la pena tu tiempo de inversión en este momento, en este tiempo de aprendizaje significativo, de aprendizaje valioso. El sorteo y todas las demás cosas se los vamos contando en las siguientes clases. Por ahora, feliz noche a todos y a todas. Yo soy Félix Orozco del equipo Ser Productivo. Recuerda, aquí siempre estamos pensando en tu éxito.